Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta segunda edición del curso de anestesia virtual. Soy el doctor Lázaro Labra Rubio, anestesiólogo cardiovascular, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad en León, Guanajuato, y en esta ocasión hablaremos sobre algunos aspectos sobre la anatomía y fisiología del corazón. ¿Por qué es importante conocer estos aspectos? Actualmente se ha incrementado de forma importante el número de pacientes cardiópatas y muchos de ellos tienen que ser sometidos a una cirugía cardíaca y no cardíaca. Actualmente las valoraciones preoperatorias están basadas en predecir el riesgo de complicaciones cardiovasculares en el perioperatorio. También es de suma importancia conocer el impacto que tienen los anestésicos sobre la estabilidad hemodinámica de los pacientes. Otro dato muy importante es conocer las posibles complicaciones y la atención oportuna en el periodo perioperatorio. Iniciaré repasando algunos aspectos importantes sobre la anatomía del corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio, es una bomba de tejido muscular estriado de contracción involuntaria y que cuenta con un sistema de excitación y conducción. Se encuentra alojado en la cavidad torácica ocupando el mediastino medio. El corazón tiene una base, un vértice y tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior o diafragmática. Estructuralmente el corazón está conformado por tres capas, que de afuera hacia adentro será el pericardio, el cual es una membrana fibroserosa de dos capas, compuesta por el pericardio visceral seroso y el pericardio pariental. El miocardio está formado por tejido muscular cardíaco, el cual tiene la propiedad de ser autoexcitable. El endocardio es una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo de revestimiento interno, con el cual está en contacto la sangre. El corazón tiene cuatro cámaras, dos derechas y dos izquierdas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La aurícula con el ventrículo va a estar separada por el orificio aurículo-ventricular, en donde se va a encontrar la válvula tricúspide. La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo están separadas por el orificio aurículo-ventricular, en donde se va a encontrar la válvula mitral. Ambas aurículas van a estar separadas por un tabique denominado tabique interauricular, y ambos ventrículos van a estar separados por un tabique interventricular. ¿Cómo llega la sangre al corazón? La sangre venosa va a llegar a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Estas venas vacían su contenido en la aurícula derecha, atraviesa la válvula tricúspide, ingresa la sangre al ventrículo derecho y sale a través de la arteria pulmonar, la cual va a tener dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Esta sangre se va a los pulmones, se oxigena y regresa al corazón a través de las venas pulmonares que se encuentran localizadas en la aurícula izquierda, atraviesan la válvula mitral y llegan al ventrículo izquierdo. Posteriormente del ventrículo izquierdo pasa la circulación sistémica a través de la aorta. Algunas características importantes de estas cavidades. La aurícula derecha se encuentra el orificio de desembocadura de la vena cava superior, el orificio de desembocadura de la vena cava inferior. Estos orificios son de suma importancia, sobre todo cuando se realiza cirugía de corazón abierto, ya que es donde se van a colocar las cánulas venosas para poder ingresar al paciente a circulación extracorpórea. Se encuentra también la válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio, el orificio del seno coronario, que es donde drena la sangre venosa de las venas coronarias, y la válvula del seno coronario o la válvula de Tevesio. La aurícula izquierda, por otro lado, se encuentran los orificios de las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, una superior y una inferior, y se va a encontrar el orificio aurículo-ventricular, en donde se va a encontrar la válvula mitral. El ventrículo derecho tiene forma de pirámide de tres capas. Se encuentra el orificio aurículo-ventricular, en donde va a estar la válvula tricúspide,
el orificio de la arteria pulmonar, el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el infundíbulo o cono, que es el que va a dar origen a la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo es de paredes gruesas y más alargado. Se encuentra el orificio aurículo-ventricular, en donde se encuentra la válvula mitral, el orificio de la aorta, donde está la válvula aórtica, y va a tener dos músculos papilares, uno anterior y uno posterior. El corazón va a tener cuatro válvulas: la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. Hay que recordar que cada una de estas válvulas va a estar conformada por valvas. La válvula tricúspide va a tener 3 valvas, la pulmonar 3 valvas, la mitral 2 valvas y la aórtica 3 valvas. Una característica importante de estas válvulas es que son unidireccionales. Esto es importante que lo consideremos, ya que cuando estas válvulas enferman, el paciente puede tener insuficiencia, puede tener estenosis o puede tener una doble lesión. Cuando hay una doble lesión, siempre va a predominar uno, la insuficiencia o la estenosis. En este corte vamos a tener la válvula tricúspide con sus 3 valvas, la válvula mitral o bicúspide con sus 2 valvas, la válvula aórtica con sus 3 valvas y la válvula pulmonar con sus 3 valvas. Existe algo que se conoce como aparato subvalvular. Este aparato subvalvular va a estar formado o conformado por las cuerdas tendinosas, que son las que sujetan los vértices de las valvas, y los músculos papilares. En este caso, o en este ejemplo, corresponde a la válvula mitral, conformado por un músculo papilar lateral y un músculo papilar medial. Si nosotros dividimos las cavidades derechas con las cavidades izquierdas, estas van a tener unas diferencias muy importantes. Las cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, manejan sangre no oxigenada. Sus presiones son bajas, se van a encargar de recibir únicamente volumen y la perfusión coronaria puede ser bifásica, tanto en sístole como en diástole. En cambio, las cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo, manejan sangre oxigenada, las presiones son altas y la perfusión coronaria se lleva en diástole. El corazón maneja presiones. La aurícula derecha maneja una presión aproximada de entre 4 a 6 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho tiene una presión en sístole de 25 y en diástole de 4 a 6 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar tiene una presión en sístole de 23, en diástole de 12 y media de 18, con una presión capilar en cuña o de enclavamiento de 6 a 12 milímetros de mercurio. La aurícula izquierda tiene una presión de 6 a 12 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo en sístole de 100 a 110 milímetros de mercurio, con una diástole de 6 a 12 milímetros de mercurio, y la aorta en sístole de 120 y en diástole de 80 milímetros de mercurio. Hay que recordar que todas estas presiones están expresadas en milímetros de mercurio. Cuando nosotros queremos convertir milímetros de mercurio a centímetros de agua, tendríamos que multiplicar por 1.36. De estas presiones se desprenden algunas otras presiones, como la presión de perfusión coronaria, la cual va a ser igual a la presión diastólica de la aorta menos la presión diastólica del ventrículo izquierdo. El gradiente transaórtico es la presión sistólica de la aorta menos la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Esta presión de perfusión coronaria y el gradiente transaórtico, sobre todo, es un criterio muy importante, sobre todo en patología aórtica. De tal manera que la presión venosa central va a ser igual a la presión de la aurícula derecha y esta a su vez es igual a la diástole del ventrículo derecho. Por otro lado, la presión capilar pulmonar es igual a la presión de la aurícula izquierda y esta a su vez a la presión diastólica del ventrículo izquierdo.
El corazón tiene una circulación coronaria conformada por arterias y venas. Las arterias coronarias tienen su origen en los senos coronarios, tanto derecho como izquierdo, que se encuentran en la raíz aórtica. Estas arterias coronarias nos van a dar dos ramas, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha nos va a dar tres ramas principalmente. La arteria del nodo sinusal en un 60%, la arteria marginal derecha y la arteria interventricular o descendente posterior. En tanto que la coronaria izquierda nos da inicialmente un tronco de la coronaria izquierda y posteriormente nos va a dar dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior nos da las ramas septales y las ramas diagonales, mientras que la circunfleja nos va a dar origen a las ramas marginales. Hay un término que es importante que nosotros conozcamos y se denomina dominancia. La dominancia es la arteria que da origen a la descendente posterior. En un 85%, la arteria coronaria derecha es la que va a dar origen a la descendente posterior. Entonces estaríamos hablando de una dominancia derecha. En un 15%, la arteria circunfleja es la que se va a encargar de dar origen a la descendente posterior. Entonces estaríamos hablando de una dominancia izquierda. Esta es una coronariografía diagnóstica por cateterismo cardíaco en donde vamos a apreciar las dos arterias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Inicialmente hay un tronco que es el tronco de la coronaria izquierda y posteriormente nos va a dar dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. Existe una estrecha relación de la arteria con la cara del corazón y la derivación electrocardiográfica. Es decir, cuando la coronaria derecha se lesiona, va a involucrar la cara inferior del corazón y electrocardiográficamente lo vamos a ver en la derivación D2, D3 y AB. Cuando la descendente anterior está involucrada, la cara del corazón que nos va a lesionar es la anteroseptal y las derivaciones electrocardiográficas que se van a encontrar modificadas es de B1 a B4. Cuando la circunfleja se encuentra lesionada, la cara del corazón es lateral alta y lo podemos ver en las derivaciones D1 y ABL. Cuando la circunfleja o parte de la coronaria derecha se encuentra lesionada, la parte lateral baja del corazón es la que va a estar involucrada y tiene o guarda relación con las derivaciones electrocardiográficas B5 y B6. La circulación coronaria venosa del corazón va a estar dado por el seno venoso. El seno venoso drena directamente en la aurícula derecha. Tiene una longitud aproximada de 30 a 35 milímetros con un diámetro de 7 milímetros y este va a recibir sangre de la vena cardíaca mayor izquierda y de la vena oblicua de la aurícula izquierda. Este seno venoso es de suma importancia cuando se lleva a cabo cirugía cardiovascular, ya que muchas veces la cardioplegia para hacer parada cardíaca se tiene que pasar de forma retrógrada. Entonces se utiliza este seno venoso para pasar la cardioplegia. La vena oblicua de la aurícula izquierda o de Marshall comienza en el área de las venas pulmonares izquierdas y drena en el extremo izquierdo del seno venoso, mientras que la vena posterior del ventrículo izquierdo va paralela al surco interventricular posterior y drena en el seno coronario o en la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca media pasa por el surco interventricular posterior, recibe venas del tabique interventricular y de ambos ventrículos y drena en el extremo derecho del seno coronario o directamente en la aurícula derecha, mientras que la vena cardíaca menor pasa por el margen derecho del corazón hasta el surco auriculoventricular y recibe venas de la cara anterior de la aurícula o ventrículo derecho.
Pasaremos ahora a revisar algunos aspectos importantes en relación con la fisiología del corazón. El corazón es una bomba compuesta principalmente por músculo, el cual va a tener una característica. Este tiene la capacidad de producir la suficiente energía para poder mover la sangre a través de los vasos sanguíneos. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? El corazón, pues es una bomba, y esta bomba está conformada por músculo cardíaco. Este músculo cardíaco tiene la característica de que es un músculo estriado involuntario con la capacidad de contraerse de forma espontánea. Está conformado por fibras musculares, las cuales están unidas por discos intercalares, y va a tener dos tipos de túbulos, los túbulos T y los túbulos Z, así también como dos tipos de bandas, las tipo A y las tipo E, y tienen un núcleo central y abundantes mitocondrias. El corazón tiene 4 propiedades principales, la de excitabilidad, automatismo, conductibilidad y contractilidad. La célula muscular cardíaca o cardiomiocitos son células excitables, que en respuesta a un estímulo van a generar un potencial de acción. Hay que recordar que en reposo este músculo cardíaco en condiciones normales está negativo, que puede oscilar desde menos 60 hasta menos 80, dependiendo si sea aurícula o ventrículo. Pero cuando este cardiomiocito o esta célula miocárdica recibe un estímulo, este va a generar un potencial de acción, el cual pasa de ser de negativo a positivo. Y nos va a generar un potencial de acción con diferentes fases. Una fase 0, que es la de despolarización rápida, una fase 1 de repolarización, una fase 2 de meseta, una fase 3 de repolarización rápida y una fase 4 de reposo. Hay que recordar que al paso de estas fases van a estar estimuladas por la entrada y salida de iones. El corazón tiene una característica muy importante que es el automatismo, y este es la capacidad de los músculos cardíacos de poderse despolarizar de forma espontánea, es decir, sin que exista una estimulación eléctrica externa a partir del sistema nervioso. Y esto porque está conformado por una red de fibras musculares cardíacas especializadas llamadas fibras automáticas, las cuales van a tener la característica de actuar como marcapaso, y es lo que nos va a dar formación al sistema de conducción, y que va a estar conformado por las siguientes estructuras. Primeramente tenemos el nodo sinusal o de Kitty-Flack. Tenemos 3 vías internodales, la anterior, la media, la posterior y la interauricular. Tenemos el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje derecha o izquierda. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un conjunto de hechos que ocurren en el músculo cardíaco entre un latido y otro. Ese está conformado por dos fases, una fase diastólica o de relajación, en donde tanto la aurícula como el ventrículo se llenan de sangre, una fase sistólica o de contracción, en donde la aurícula y el ventrículo van a expulsar la sangre que contienen. La diástole es un proceso pasivo que no va a gastar energía, mientras que la sístole es un proceso activo y es donde mayor se consume energía. La fase diastólica tiene 3 etapas, una de relajación isovolumétrica, una de llenado ventricular rápido y una fase de llenado o telediastólico. Mientras que la sístole va a tener 3 etapas, una fase isovolumétrica, una fase de eyección ventricular rápida y una fase de eyección ventricular reducida. También es importante conocer la curva de presión de volumen del ventrículo izquierdo, ya que de acuerdo a la cardiopatía o algunas valvulopatías, esta curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo se va a modificar. Entonces, tenemos la presión,
que hay normalmente dentro del ventrículo expresada en milímetros de mercurio y tenemos el volumen ventricular izquierdo expresado en mililitros. Entonces, inicialmente la válvula mitral se va a abrir. Esto va a favorecer que se lleve a cabo el periodo de llenado de este ventrículo izquierdo. La válvula mitral se cierra y se viene la contracción volumétrica. Posteriormente, la válvula aórtica se va a abrir y viene el periodo de eyección. Y posteriormente esta válvula aórtica se va a cerrar. Le sigue un periodo de relajación isovolumétrica. Esta diferencia que existe, nosotros la conocemos como volumen sistólico o volumen latido y que más adelante aprenderemos a calcularlo. Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre llevada desde el corazón a la circulación sistémica y la vamos a cuantificar en litros por minuto. Uno de los principales objetivos del gasto cardíaco es llevar una cantidad de nutrientes adecuada a los tejidos periféricos y la extracción de productos de desecho. ¿De qué depende este gasto cardíaco? Bueno, va a depender del consumo de oxígeno o tasa metabólica, pero también depende de la superficie corporal que tengan los pacientes. Normalmente un gasto cardíaco oscila entre 4.5 a 5 litros por minuto y este gasto cardíaco se puede ver afectado por varias razones: la postura, el ejercicio, la temperatura, algunas patologías o algunas alteraciones en el volumen. Normalmente la fórmula original para hacer el cálculo del gasto cardíaco va a ser el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Sin embargo, una limitante de esta fórmula es que muchas veces no podemos conocer el volumen latido. Actualmente existen varios métodos para hacer el cálculo de este gasto cardíaco y dentro de ellos se encuentra el método de Fick, el de termodilución, para cual ocuparíamos un catéter de Swan-Ganz, usar un dispositivo como el Vigileo o calcularlo por ecocardiograma. Nosotros aprenderemos en esta clase a calcular el gasto cardíaco por el método de Fick. Esto por muchas razones, porque la mayoría de las veces en nuestros centros hospitalarios es probable que no contamos con todos los recursos más avanzados para hacer el cálculo de este gasto cardíaco. El método de Fick, la fórmula es gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno entre la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Entonces, aquí es nuestra primera duda. ¿De qué depende mi consumo de oxígeno y cómo lo puedo calcular? Mi consumo de oxígeno va a depender de la edad, del género, del peso y de la temperatura que tengan los pacientes. ¿Cómo puedo calcular este consumo de oxígeno? Una forma práctica y útil de hacerlo es multiplicar mi superficie corporal por 100 para poder calcular este consumo de oxígeno. Partiendo de ahí, mi segunda pregunta es, o mi segunda duda es, ¿cómo calculo la diferencia arterio-venosa de oxígeno? Para lo cual requeriré de una gasometría arterial y una gasometría venosa, utilizando las siguientes fórmulas. El contenido arterial de oxígeno va a ser igual a la hemoglobina por 1.34 por la saturación arterial de oxígeno y todo esto dividido entre 10. Para el contenido venoso de oxígeno va a ser hemoglobina por 1.34 por la saturación venosa de oxígeno y todo esto dividido también entre 10. Voy a poner un ejemplo. Se trata de un paciente masculino de 50 años con un peso de 76 kilos, con una superficie corporal de 1.87, tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con una saturación arterial de 98%, una saturación venosa del 78% y una hemoglobina de 13. Entonces, mi primer paso va a ser calcular mi consumo de oxígeno.
Mi consumo de oxígeno, como ya lo habíamos comentado, va a ser la superficie corporal por 100. Este paciente tiene una superficie corporal de 1.87 por 100. Su consumo de oxígeno va a ser de 187. Mi segundo paso va a ser calcular mi diferencia arteriovenosa de oxígeno al sustituir las fórmulas de contenido arterial y contenido venoso. Para el contenido arterial va a ser hemoglobina, que es 13 por 1.34 por 98 entre 10. Me da 170.7. Para el contenido venoso de oxígeno va a ser hemoglobina 13 por 1.34 por 78, que es la saturación venosa, entre 10, y me da un total de 135.8. La resta que hay entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno va a ser de 39.4, que va a corresponder a mi diferencia arteriovenosa. Con estos dos pasos, mi tercer paso va a ser sustituir ya mi fórmula de gasto cardíaco, que originalmente comentamos que era consumo de oxígeno entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. De tal manera que mi consumo de oxígeno es de 187 con una diferencia arteriovenosa que corresponde a 34.9, dándome como resultado un gasto cardíaco de 5.35 litros por minuto. Otro aspecto importante que hay que considerar es la hemodinamia de los vasos sanguíneos. Este flujo de sangre que pasa a través de los vasos sanguíneos va a depender de dos factores, de la presión y de la resistencia, entendiendo como resistencia como la fuerza que se opone al flujo, y esto va a depender de dos factores, de la flexibilidad que tenga el vaso y del calibre del vaso. Esto es importante considerarlo porque de ahí se van a desprender algunos otros parámetros hemodinámicos, como el índice cardíaco, el cual definiremos como la relación que existe entre el gasto cardíaco y la superficie corporal, con la siguiente fórmula: gasto cardíaco es igual a superficie corporal. La resistencia vascular sistémica es la fuerza que se opone al flujo de la sangre a nivel sistémico, y la fórmula con la que podemos calcularla va a ser presión arterial media menos la presión venosa central por 80 entre el gasto cardíaco. Hay que recordar que las resistencias vasculares sistémicas están expresadas en dinas, no en milímetros de mercurio. Las resistencias vasculares pulmonares es la fuerza que se oponen al flujo de la sangre a nivel pulmonar, y la fórmula con la que podemos calcularla va a ser presión arterial media de la pulmonar menos la presión capilar pulmonar por 80 entre el gasto cardíaco, con un valor normal que oscila entre 60 y 120, de igual manera expresada en dinas. Existe otro parámetro hemodinámico que podemos calcular, que es el volumen latido o volumen sistólico. Este es la cantidad de sangre que el corazón expulsa cada vez que se contrae, y la fórmula para calcularlo va a ser volumen latido o volumen sistólico va a ser igual al gasto cardíaco entre la frecuencia cardíaca por 1000, con un valor normal de 60 a 80 mililitros por latido. Entonces ponemos este ejemplo. El paciente tiene 5.5 de gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca de 78. Mi volumen latido va a ser de 70.51 mililitros por latido. Pondré un ejemplo para hacer el repaso y darle continuidad a las fórmulas que vimos. Estos son los datos que habíamos utilizado para poder hacer el cálculo de mi gasto cardíaco, pero le agregamos algunas variables hemodinámicas, como la presión arterial media de 78, una presión venosa central de 8 milímetros de mercurio, una presión arterial media de la pulmonar de 18 con una presión capilar pulmonar de 12. Siguiendo con las fórmulas, el índice cardíaco, habíamos quedado que el gas va a ser igual al gasto cardíaco entre la superficie corporal.
Entonces yo tengo un gasto cardíaco de 5.35 entre 1.87, que es mi superficie corporal, me da un índice cardíaco de 2.86. Si calculo mis resistencias vasculares sistémicas, esta va a ser igual a la presión arterial media, 78, menos la PVC 8 por 80 entre el gasto cardíaco, que es 5.35. Entonces me da unas resistencias vasculares sistémicas de 1046. Si calculo mis resistencias vasculares pulmonares, entonces tengo una media de la pulmonar de 18 menos 12, que es la presión capilar pulmonar, por 80 entre 5.35, me da un total de resistencias vasculares pulmonares de 89.71. Mi volumen latido entonces va a ser el gasto cardíaco 5.35 entre 80 por 1000, me da un volumen latido o volumen sistólico de 66.8. Estos parámetros hemodinámicos son importantes que aprendamos a calcularlos, sobre todo cuando estamos utilizando vasopresores, terapia vasodilatadora o estamos ante un paciente en un estado crítico. Quiero recomendarles a ustedes una aplicación Medical versión 9, es gratuita, y en donde podemos hacer en el módulo de cardiología el perfil hemodinámico ingresando únicamente algunos parámetros hemodinámicos, y de forma automática nos lo va a dar el resultado. Pues hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Dejo mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración, y si muchos de ustedes quisieran tener algunas referencias bibliográficas, artículos o libros, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Que tengan buen día.